La invasión de Ucrania debía ser tan simple para el presidente ruso Vladimir Putin. Sus fuerzas marcharían hacia Ucrania, tomarían todo el país en menos de una semana, y finalmente darían a Putin la única victoria decisiva que consolidaría su legado. Por supuesto, después de más de 3 años de lo que se suponía que sería una campaña de una semana, Rusia aún está lejos de ganar en Ucrania. De hecho, una derrota rusa se cierne en Ucrania, y Putin no puede hacer nada para escapar de ella esta vez. Y ahora los expertos están dando la alarma porque Rusia está perdiendo esta guerra, y Putin finalmente está enfrentando la derrota. Eso es según Foreign Policy, que publicó un artículo el 19 de mayo destacando los muchos problemas que Putin ahora enfrenta en Ucrania. Y lo peor es que Putin ha lidiado con este tipo de problemas antes, solo que no a la escala de la guerra en Ucrania. El presidente de Rusia siempre ha podido escapar de la imagen de la derrota, fingiendo esencialmente una victoria y circunstancias que sugieren una pérdida rusa. Hay muchos ejemplos. Toma Georgia. Rusia comenzó una guerra contra un país mucho más pequeño en agosto 2008, luchando contra las tropas georgianas durante 16 días. Rusia ganó esa pequeña guerra hasta cierto punto. Sin embargo, comenzaron a surgir las primeras señales de las grietas que ahora son tan evidentes en el ejército ruso. Aún durante esa batalla, distintas divisiones del ejército ruso no pudieron coordinarse. Estaba claro que el ejército ruso, a pesar de todo su poder proyectado, era una fuerza heredada de la Unión Soviética. Y aparentemente no más fuerte de lo que había sido 2 décadas antes. Putin reconoció este problema e instituyó una reforma militar integral. Solo meses después de la campaña en Georgia, cambió las ópticas. Georgia fue utilizada como un ejemplo por Putin de cómo iba a reconstruir el ejército de Rusia. Pero si miras más allá de esos tipos de anuncios grandiosos, verás que la victoria de Rusia en esta guerra no significó prácticamente nada. Georgia no es parte de Rusia, sigue siendo un estado independiente, con Putin recurriendo a depender de sus oligarcas y ejerciendo presión política para aumentar su influencia en el país. Esa no es la victoria contundente que Rusia esperaba. Hay intentos similares para cambiar la óptica en Siria. Durante años, Putin brindó su apoyo al dictador sirio Bashar al-Assad, aparentemente convencido de que hacerlo le daba a Rusia un asiento en la mesa política de Oriente Medio. Pero en 2024, el régimen de Assad se derrumbó. Como señala la Fundación Carnegie, Rusia no estaba preparada para este escenario y poco pudo hacer para ayudar a Assad más que proporcionarle una ruta de escape a Moscú. Al igual que se vio en Georgia, la ilusión del poder de Rusia se derrumbó. Lo que se suponía que era un régimen sostenido por el poderío militar de Putin terminó desmoronándose en semanas una vez que enfrentó una rebelión concertada. Ahora, Rusia se ve empujada a una situación en la que está tratando de limitar sus pérdidas en Siria mientras mantiene los restos de influencia que tiene en Siria y sus alrededores. Todo esto es un contexto importante para entender por qué Rusia está en camino de perder la guerra en Ucrania. Demuestra que gran parte del poder de Rusia es simplemente una cortina de humo creada por Putin para presentar sus fracasos como victorias a los ojos de aquellos dentro de su país. Como señala la propia política exterior, en ninguno de estos teatros Putin ha logrado un éxito duradero. Georgia está en juego, y la presencia de Rusia se está desvaneciendo en Siria. No obstante, Putin todavía actúa como ganador, y el mismo panorama se observa en Ucrania. El mundo debería haber tomado nota de las pistas. El líder de Rusia lanzó su campaña de agresión contra Ucrania en 2014 y tuvo cierto éxito, anexando la península de Crimea para ponerla bajo control ruso. Pero también vio mucho fracaso. Los esfuerzos de Putin por depender de las fuerzas paramilitares prorrusas en Donetsk y Luhansk fracasaron, lo que significa que Rusia finalmente no pudo apoderarse de todo el territorio ucraniano que quería. Más de 10 años después, Putin sigue fingiendo éxito en Ucrania, aunque evidentemente no lo tiene. Esto se evidencia en su desfile del Día de la Victoria, el 9 de mayo. La política exterior observa que las proyecciones de Putin eran tales que intentó forzar un alto al fuego temporal. Para esas celebraciones, que conmemoran la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial, Putin aprovechó la ocasión para codearse con líderes mundiales que aún simpatizan con la causa de Rusia, siendo el presidente chino Xi Jinping el más importante entre ellos. Las tropas rusas marcharon en formación por la Plaza Roja. Rusia no estaba aislada, tenía muchos amigos. Fue Ucrania la que eventualmente flaquearía al enfrentarse a este poder abrumador. De nuevo, todo es cuestión de percepción. Putin utilizó el desfile como un intento de convencer al resto del mundo de que la derrota de Ucrania es inevitable. La realidad que enfrenta el líder de Rusia en el terreno
es muy diferente, dice Foreign Policy. Ucrania no es un conflicto lejano como el que él llevó a cabo en Siria. Ucrania tampoco es Georgia. En contraste, Ucrania es, y ha sido, desde que la primera operación militar especial de Putin falló. Un desastre total para Putin. Un desastre tan extenso que el Kremlin ya no puede ocultar la miseria que la guerra fallida de Putin está causando al pueblo ruso. Lentamente, y aún no de repente, Rusia está comenzando a perder la guerra, argumenta la política exterior. Y solo basta con mirar a través de la propaganda de Putin para ver las pruebas. Tome como ejemplo la enorme tasa de bajas de Rusia. A pesar de todos los intentos de Putin por mostrar cómo una victoria rusa es inminente, su país está perdiendo mucho más de lo que nadie anticipó. Según el Ministerio de Finanzas de Ucrania, Rusia ha perdido casi 976,000 de sus soldados por muerte, lesión o captura desde que Putin lanzó su invasión. Agravando esas horrendas pérdidas de tropas están los enormes golpes a las reservas de equipo de Rusia. Más de 10.800 tanques de Rusia ahora yacen inútiles en la tierra ucraniana. Rusia ha perdido más de 28,000 sistemas de artillería, 22.500 vehículos blindados, 28 de sus barcos, 1 de sus submarinos y más de 700 de sus aviones y helicópteros. Nada de esto era parte del plan de respaldo de Putin. Cuando su invasión inicial fracasó, el líder de Rusia recurrió a librar una guerra de desgaste contra Ucrania. Para él, las grandes pérdidas se justificaban porque Rusia combatía a una fuerza menor. Finalmente, Ucrania cedería ante la presión y Rusia tomaría todo el país. De nuevo, todo estaba en la óptica. Solo que la guerra de desgaste no está yendo a favor de Putin. Algunos expertos, incluyendo al Consejo Atlántico en marzo, ahora creen que Rusia está perdiendo la guerra de desgaste que el mismo Putin inició. También destaca la enorme escala de las pérdidas de Rusia como evidencia, mientras señala que hay una larga historia de naciones más pequeñas que utilizan tácticas de desgaste contra sus enemigos. Irán lo hizo contra Irak en los años 80. Vietnam tuvo éxito contra Estados Unidos, y los propios Estados Unidos le dieron la vuelta contra el Imperio Británico hace siglos. Ahora, Ucrania está infligiendo el mismo tipo de daño a Rusia, cambiando la imagen que Putin quiere crear de una abrumadora fuerza rusa que avanza a toda velocidad por Ucrania. A estos problemas se suman otros asuntos que demuestran cuánto más débil es Rusia de lo que Putin quiere revelar. La economía de Rusia es un problema mayor que respalda todos sus fracasos militares. Como señala Foreign Policy, la obsesión de Putin por ganar en Ucrania ha dañado la economía de su país hasta el punto en que la victoria que ahora desea es prácticamente imposible. Putin pudo ocultar este problema cuando comenzó su guerra. El flujo inicial de trabajo que generó la invasión a Ucrania provocó un crecimiento económico ruso al alcanzar el 5% durante los primeros meses. Informes recientes indican una desaceleración significativa en el crecimiento económico de Rusia, acercándose al estancamiento. Además, la guerra de Putin ha sobrecalentado el mercado laboral de Rusia, provocando una inflación cercana al 10%. Con la guerra comercial entre Estados Unidos y China en apogeo, Putin pronto podría enfrentar un futuro donde la caída de los precios energéticos y el menor comercio con China destruyan los últimos vestigios de la economía rusa. La economía de Rusia aún no está destruida. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, o Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, dejó eso claro en un artículo de abril. No obstante, también indica los desafíos que Rusia afrontará en el futuro. Según Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, para 2030, a Rusia le faltarán 2.4 millones de trabajadores. La cifra podría aumentar si Putin prolonga la guerra en Ucrania. Se estima que Rusia habrá perdido más de 1 millón de habitantes para finales de 2025. Esto, sumado a la disminución natural de la población, augura serios problemas para el futuro del país. Todo esto se suma a los problemas económicos actuales y futuros de Rusia. Mientras Putin se encuentra necesitando invertir más dinero en su ejército, Rusia está generando menos efectivo y está estancada en el frente económico. Cuanto más tiempo Putin insista, peores serán estos problemas, convirtiendo un presente ya dañino en un futuro destructivo. Agravando aún más estos problemas, está la situación política de Rusia que Putin puede ofrecer a su pueblo. Dice que la política exterior es un putinismo interminable. Eso estaría bien si el líder de Rusia pudiera mantener su máscara de victoria. Pero Putin ahora se encuentra en una posición donde está atrapado en un rincón apretado de presión política, tanto en casa como en el extranjero. Eventualmente eso afectará al líder ruso. Actualmente, Putin intenta evadir la presión que se le impone para aceptar un alto al fuego con Ucrania. Putin parece algo despreocupado sobre la idea de un alto al fuego.
Ciertamente, está actuando como si no estuviera preocupado por la perspectiva de que se le impongan más sanciones si se niega a aceptar. También ha hecho varios comentarios sobre cómo los términos actuales del alto al fuego no satisfacen a Rusia, sugiriendo que no tiene prisa porque cree que sus fuerzas están ganando la guerra en Ucrania. Pero bajo esta fachada, enfrenta los problemas económicos mencionados, la presión frecuente de Estados Unidos y el creciente costo del reclutamiento en su ejército. Como destaca la Fundación Jamestown, estos son problemas que se acumulan. Un acuerdo de paz comprometido requeriría que Putin pasara de ser un líder de guerra a un gestor de una crisis doméstica compleja, dice. Y no está preparado para tal reducción. Ahí radica el rincón en el que Putin se ha metido. Sabe que debe terminar la guerra para salvar a su país enfermo, pero no puede detener su invasión. Porque hacerlo lo pone en una posición donde tiene que resolver los problemas que él mismo ha creado. Así que sigue adelante con su guerra, esperando que los crecientes desafíos que enfrenta Rusia desaparezcan. Estos problemas no serían tan evidentes para Putin si la situación de Rusia fuera diferente, según Foreign Policy. Si Rusia estuviera ganando en Ucrania, tomando grandes extensiones de territorio, Putin podría decirle a su gente, solo debían aguantar unos meses más de penurias antes de que su triunfo trajera prosperidad económica. Asimismo, si Rusia estuviera a la defensiva, los problemas económicos, diplomáticos y políticos internos creados por Putin podrían ser perdonados. Eso es lo que ocurre en Ucrania. La guerra contra Rusia ha llevado a la economía ucraniana al declive, con miles de personas muertas. Pero el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, puede justificar todos estos problemas porque él y su gente saben que Ucrania deja de existir. Si se rinde, Putin no puede hacer eso. El velo que Rusia ha llevado por mucho tiempo ha sido levantado y el mundo está viendo su verdadera naturaleza. Un país que es más débil de lo que nadie pensaba militarmente y que ahora está luchando bajo el peso del deseo de Putin de mantener la ilusión de victoria. Estos factores podrían indicar que Rusia está cerca del colapso en Ucrania. Pero la política exterior señala que Putin ahora enfrenta dos dilemas militares clave que han hecho ineludible la derrota de Rusia. Uno de esos dilemas mencionados anteriormente aquí es que Rusia está luchando para avanzar en Ucrania. La evidencia proviene de Pokrovsk. Esta pequeña ciudad ha sido un objetivo de Putin durante gran parte de la guerra en Ucrania y es fácil entender por qué. Pokrovsk es uno de los bastiones más importantes de Ucrania en el frente oriental de la guerra. No menos importante porque es un centro logístico vital que Ucrania usa para abastecer a sus tropas en Donetsk. La ciudad está a solo unos 12.4 kilómetros de la frontera administrativa de Donetsk, a donde Putin quiere llegar. Ha estado intentando desde la fallida invasión de 2014, porque alcanzar esa frontera le permite afirmar que controla Donetsk. Sin embargo, Pokrovsk no está más cerca de caer bajo el control ruso de lo que estaba cuando Putin lanzó su invasión de 2022. La situación se ha vuelto tan mala para Rusia que ahora está buscando formas de eludir completamente la ciudad, en lugar de lanzar miles de soldados más a asaltos que no están funcionando. Pokrovsk es un microcosmos de la situación estancada a la que se enfrenta Rusia en toda Ucrania. Por ejemplo, en abril, tanto el Instituto para el Estudio de la Guerra o Instituto para el Estudio de la Guerra como el Ministerio de Defensa del Reino Unido o Ministerio de Defensa publicaron cifras que destacan una fuerte disminución en la cantidad de territorio que Rusia está tomando. El Instituto para el Estudio de la Guerra indica que será en 2024. Rusia reclamó 165 millas cuadradas de Ucrania en enero, con el Ministerio de Defensa diciendo que eran 126 millas cuadradas. En febrero, Rusia reclamó 137 millas cuadradas de Ucrania, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, o solo 76 millas cuadradas, según el Ministerio de Defensa. La situación empeora. En marzo, Rusia reclamó entre 55 y 78 millas cuadradas, según la fuente consultada. Estos números indican que los avances de Rusia están fallando en un momento crítico para Putin, quien no puede permitirse una desaceleración. Recuerda que la desaceleración de marzo ocurrió durante el inicio de la primavera, lo que significa que Putin podría haber usado el clima severo para justificar la baja. Las tomas de territorio en enero y febrero ya no aplican. La realidad es que el impulso que Putin afirma tener es solo otra de sus cortinas de humo. The Telegraph destacó cuán grave se ha vuelto este deslizamiento de impulso. Rusia reclamó 5 veces menos territorio en marzo que 5 meses antes, todo en medio de crecientes tasas de bajas. George Barras, de Instituto para el Estudio de la Guerra, explicó el dilema actual de Rusia. Cuando sigues luchando después del punto en el que te has agotado y el punto en el que tus operaciones ofensivas han culminado, puedes seguir luchando. Pero obtendrás rendimientos marginales decrecientes, afirma él. Tu tasa de desgaste va a aumentar,
Y simplemente no vas a ser tan efectivo. Presta atención a la palabra culminado en esa cita. Varos parece sugerir que Putin ya ha lanzado lo mejor que tiene contra Ucrania y no ha funcionado. A Ucrania le queda continuar con sus ataques utilizando los desechos del ejército ruso mientras se intensifican las presiones económicas y de mano de obra. En cuanto al segundo dilema que enfrenta Rusia, ese es simple: Ucrania misma. The Telegraph destaca esto al hablar de las ofensivas estancadas de Rusia en 2025. Dice que Ucrania ahora está en una posición donde puede lanzar contraofensivas contra las posiciones rusas en Donetsk y otras regiones. Porque está ganando la guerra de desgaste, las fuerzas de Rusia se han debilitado, sus defensas han seguido el mismo camino. Contrario a lo que afirma, Putin está perdiendo terreno debido a la desaceleración de sus avances. Un oficial de la OTAN le dijo al Telegraph que, como se esperaba, las ganancias rusas se han ralentizado a medida que se acercan a áreas más urbanizadas como Pokrovsk. Las tasas de bajas continúan siendo extremadamente altas. Rusia ha demostrado repetidamente que continuarán aceptando ese tipo de estrategia: altas pérdidas a cambio de ganancias lentas. Esa estrategia podría haber funcionado antes en la guerra, cuando Rusia aún tenía equipo y soldados veteranos. Pero ahora, cuando está lidiando con escasez de equipo y tiene soldados mucho menos experimentados en sus filas, la estrategia parece cada vez más peligrosa. Y parece que Putin no tiene un plan B. La política exterior también señala que el dilema de Putin con Ucrania finalmente se deriva de la elección que hizo cuando su invasión inicial a Ucrania fracasó. En aquel entonces, Putin podría haber librado una guerra reducida o una totalmente abarcadora que golpeara duramente a los civiles de Ucrania. Eligió la última opción. Se estima que la invasión de Rusia ha cobrado la vida de al menos 12.910 civiles ucranianos entre el 24 de febrero de 2022 y el 31 de marzo de 2025. 682 de los muertos eran niños. Además, 30.700 civiles ucranianos han resultado heridos por los constantes ataques de Rusia con misiles, drones y bombas planeadoras en las ciudades de Ucrania. Lo que Putin pretendía que fuera una campaña terrorista contra el pueblo de Ucrania ha salido mal. Su pura brutalidad fortaleció la resolución de Ucrania contra Rusia al convencer a su pueblo de que tenían que luchar. Si la combinación de Putin de desgaste y terrorismo se suponía que iba a romper la resolución de Ucrania, ha descubierto que hizo lo contrario. Putin mismo creó un enemigo en Ucrania que no puede derrotar. En cambio, empujó a Ucrania más cerca de sus aliados occidentales que nunca, mientras creaba el ambiente en el que la innovación ucraniana ha provocado muchas de las pérdidas de Rusia. Putin ahora depende de otros para salvar su fallida guerra. Si Estados Unidos retira su apoyo a Ucrania, eso podría permitir que Rusia reclame la victoria. Sin embargo, debido al reciente acuerdo de minerales entre Ucrania y Estados Unidos, que parece reafirmar el apoyo estadounidense a Ucrania, esa posibilidad parece improbable. De nuevo, todo esto es culpa de Putin. Según Foreign Policy, el líder ruso llevó a la administración Trump potencialmente comprensiva más allá de su límite de tolerancia, al negarse repetidamente a acordar un alto al fuego. Estados Unidos no rescatará a Putin. Eso lo deja con una campaña militar que está flaqueando en medio de enormes tasas de bajas, un impulso estancado y una Ucrania resurgente. Combina eso con los problemas económicos y políticos que Putin se ha creado a sí mismo en casa. Y ya no es una cuestión de si Rusia va a perder la guerra en Ucrania, es cuándo. Según la política exterior, todo lo que Putin puede hacer ahora es continuar con el putinismo que lo trajo hasta este punto. Apelará a una población rusa cada vez más descontenta para que confíe en él, incluso cuando las evidencias de una inevitable derrota rusa se acumulan. Si el pueblo ruso muestra señales de rebelión, Putin podría verse forzado a establecer un estado policial, indica el medio. Esto aún no ocurre, pero podría ser el último recurso desesperado de un hombre que se percata de que las imágenes que crea con tanto esmero no reflejan lo que él desea. El rol de Putin como autoritario de Rusia, que por mucho tiempo fue su fortaleza, ahora se está convirtiendo en su mayor debilidad. Después de todo, Putin construyó su autoridad proyectando una imagen de fortaleza a su pueblo. La guerra en Ucrania ha destrozado esa imagen, dejando a Putin pensando seriamente en lo que vendrá después, si solo para salvar su propia piel. El líder de Rusia sabe que su tiempo es corto. Después de 25 años de gobernar Rusia, Putin ahora está en la búsqueda de un sucesor para continuar su trabajo, o más probablemente, asumir la responsabilidad de arreglar una Rusia devastada. Cuando él se vaya, supuestamente tiene una lista de posibles sucesores. Ha empezado a discutir las habilidades que su sucesor debe poseer. Afirmó que tendrán que ganarse la confianza del pueblo o no tendrán ninguna oportunidad de hacer algo en serio.
Quizás Putin acaba de revelar sus cartas. Sabe que está perdiendo y en algunos casos ya ha perdido esa confianza. Ahora está buscando un plan de escape, para no tener que quedarse atrapado en uno de sus palacios presidenciales cuando Rusia comience a arder a su alrededor. Pero, ¿qué piensas sobre el fracaso del plan de guerra de Putin? ¿Ha demostrado Ucrania que Rusia no es más que un tigre de papel que no puede hacer el trabajo bajo Putin? ¿Hay alguna forma en que Rusia pueda revertir el daño causado al país en los últimos 3 años? Comparte tus opiniones en los comentarios y suscríbete a The Military Show para estar al día sobre las últimas noticias de la guerra de Ucrania, Medio Oriente y otros conflictos militares globales.